Este es su hermano, amigo y servidor Harold Pinson. Bueno, la semana pasada vimos Bereshit, era la primera enseñanza de este ciclo de estudio bíblico. En esta semana tenemos Parashá Noé o Noah, que quiere decir descanso. Entonces, antes de entrar un poquito en este tema, recordemos de qué hablamos la semana pasada. La semana pasada en Bereshit, Parashá Bereshit, en el comienzo, se habló de toda la creación, de cómo Dios hizo los cielos, la tierra, los animales, la vegetación y finalmente el hombre y la mujer. También se habló de los hijos que tuvieron ellos, de Caín, de Abel y de Set. Se comenta también cuando Caín mata a su hermano y bueno, y posteriormente al final de este estudio bíblico se habla acerca de todas las generaciones que van desde Adán hasta Noé. Y ahí terminaba pues esa parasha. Ahora, en esta semana nos vamos a enfocar en Parashá Noé. Eh, eh, como les decía anteriormente, quiere decir descanso. Y yo les voy a dar un resumen muy por encima de lo que trata para que entremos en contexto. Ahora, el enfoque, como lo dijimos la semana pasada, el enfoque de nuestra enseñanza en este año de estudio bíblico es encontrar a Yeshua en la palabra. Aunque la lectura es de los primeros 5 libros de la Biblia, de la Torah, entonces todo, ya sabemos, la gran mayoría de todo, ya sabemos que todo al final de cuentas apunta hacia el Mesías. Entonces, nuestro deseo es que lo encontremos, lo compartamos. Ahora, hay mucho de qué hablar, pero vamos a tratar de nombrar aquellos puntos principales acerca de él en este estudio. Así que bueno, primero que nada, pues comencemos, hagamos el resumen. Entonces, resulta que después de toda la creación y del pecado pues que tuvo Adán y Eva al haber comido del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces es lo que popularmente se conoce como la caída, la separación del hombre con Adonai, con Dios. Y todo esto pues ya no era lo mismo como en un principio, donde había una armonía perfecta. Entonces poco a poco la sociedad se fue corrompiendo, se fue dañando. Entonces hay un momento en que ya toda carne, como dice la palabra, toda carne en la cual había espíritu de vida, ¿sí? Se había corrompido, ya estaba dañada. Entonces el Señor en su corazón pues se siente mal de ver todo lo que está pasando y cómo la humanidad se está comportando muy mal. Entonces decide borrar todo, decide matar toda criatura que tenía espíritu de vida en aquel entonces y volver a empezar desde cero. Eso es lo que pasaba en ese entonces. Pero resulta que en aquella generación había un hombre justo, ¿sí? Y que el Señor le llamó la atención y era Noé. Ahora, cuando decimos justo, justo en términos generales, o sea, era un buen hombre, era una persona que pensaba en el Señor y que trataba de agradarle. Nosotros sabemos, como nos dice la misma palabra al principio, que por gracia, o sea, también hubo digámoslo, un matiz, un condimento de gracia acá. O sea, no hay nadie, ni ha habido nadie justo que no tenga pecado. O sea, todos tenemos pecado, inclusive Noé. Pero en general este era un hombre justo que buscaba agradar al Señor. Entonces, es más, me gustaría, vamos a leer un pedacito de esos primeros versículos para que pues todos entendamos esto un poquito mejor. Dice, en Génesis o Bereshit, a propósito la lectura va del capítulo 6, versículo 8 hasta el 11, hasta el capítulo 11, versículo 32. Entonces en los primeros versículos dice, estas son las generaciones de Noé. Y después dice, perdón, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Después dice, con Adonai caminó Noé, perdón, lo cual es un privilegio, ¿sí? O sea, y cuando hablamos de caminar es como estar estar en un mismo sentir, ¿sí? Por ejemplo, mi esposa y yo, los dos caminamos juntos, pero ¿qué estamos diciendo? Que estamos en un mismo sentir,
Si los dos estamos caminando juntos porque vamos a un mismo destino, a una misma meta, ¿sí? Entonces en el corazón de Noé estaba ese deseo de agradar a Adonai, ¿ok? Y después dice en el segundo versículo, engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y después en el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Adonai y estaba la tierra llena de violencia. Y bueno, y entonces este era, digamos, los primeros versículos que hablan donde pues Noé es aquel elegido entre toda esta generación. Entonces el Señor le habla y le dice, bueno, mira, voy a destruir todo, pero yo voy a necesitar de ti que construyas un barco grande, un arca, ¿sí? Y le da todas las instrucciones, cómo construirla, le da las dimensiones, y le dice que tiene que llenarla de todos los animales, y tiene que poner tanto animales, como se dice en la Biblia tradicional, puros o impuros, que sabemos, y ya lo hemos hablado antes, de que animales puros o aptos sacrificialmente para el Señor o para un servicio en el templo, o animales que son aptos para el consumo humano, ¿sí? Entonces se conocen como tameí, y por lo contrario se conocen como tajor. Entonces el Señor le dice, de los animales tameí vas a entrar 7 parejas, y de los que no son tameí, o sea, los que son tajor, vas a entrar solamente una pareja, ¿sí? Y también le dice, vas a entrar al arca con tus 3 hijos, con tu esposa y con las esposas de tus hijos, o sea que en total eran 8 personas. Entonces le da todas las instrucciones. La construcción del arca demora 100 años. Cuando Noé tenía 500 años se le dio la instrucción, y terminó cuando tenía 600. Entonces aquí vemos un periodo de 100 años donde obviamente estamos hablando, no había agua alrededor. Imagínense usted ponerse a hacer un barco donde no hay agua, la gente lo va a tachar como loco. Pero Noé les decía, les explicaba, la puerta del arca siempre estuvo abierta. Miren, arrepiéntanse, vengan a los caminos del Señor, va a haber una destrucción, y el que no entre en el arca pues no va a salvarse. Y siempre hubo esa posibilidad. Al final de cuentas solamente entraron 8 personas. La gran mayoría estaban en sus negocios, estaban en su día a día. Y si usted se pone a pensar, es mucho lo que está pasando hoy en día, pero vamos a entrar en ese concepto en un ratito. Bueno, después de que pasan los 100 años, entonces empieza a caer una lluvia por 7 días, hasta que poco a poco empieza a llenarse la tierra. Y no solamente hay lluvias, o sea, de las nubes cayendo, sino también las fuentes del abismo, las fuentes de la tierra. Dentro de la tierra también salía agua. Entonces llovió hasta que llegaron a pasar, si mal no recuerdo, 8 codos por encima de las montañas, de 8 a 15 codos entre las montañas más altas del planeta. Y ahí murió absolutamente todo. Estuvo lloviendo por 40 días y 40 noches. Entonces lo único que tenía vida, ¿sí?, era, de los seres vivientes que estaban terrestres, era pues los que estaban en el arca, y solo habían 8 personas. Entonces imagínese usted un barco donde ya absolutamente todo murió, y lo único que queda son esas 8 personas que van a traer la descendencia de lo que era la humanidad más adelante. Si usted también se pone a pensar, todos tenemos algo de Noé en nosotros. De alguna manera también es nuestro padre biológico. Algún rasgo tenemos de ahí, porque de ahí vienen pues todas las generaciones, ¿no? Es como una segunda creación. Pero bueno, entonces, hay un punto importante también, es de que los peces obviamente no se iban a morir dentro de su hábitat, que era el agua, ¿no? Entonces el Señor mandó destruir todos los animales terrestres, o sea, que estaban en la tierra, incluyendo al ser humano. Pero bueno, después de esto, el arca se detiene, y pasó alrededor, voy a resumirlo, 1 año y 2 meses, hasta que finalmente Noé puede salir del arca por mandato del Señor. Se abre la puerta y sale absolutamente todo el mundo. Entonces, en agradecimiento, Noé hace un sacrificio al Señor de cada uno de los animales puros, ¿sí?
hace un sacrificio de alabanza, de agradecimiento al Señor, pues en vista de que en cualquier momento el Señor pudo haber dicho, bueno, que se dañe el arca, que se rompa y nadie iba a vivir, pero les dio esa oportunidad a todos los que estaban ahí. Pero bueno, después de esto el Señor pues siente un aroma grato, o sea, sabe que esto era de corazón y de un agradecimiento sincero y puro de Noé hacia él. Y entonces el Señor renueva su pacto, digámoslo, con la creación y dice que él no iba a volver a destruir, ¿sí?, a los seres vivientes por medio de un diluvio. Y deja en aquel entonces el arco iris, ¿no?, que no todos conocemos. Muchas veces la gente piensa y dice, bueno, pero ahí se creó el arco iris. No, el arco iris, como todos sabemos, se da cuando, por ejemplo, hay agua que está saliendo. Por ejemplo, si usted coge una manguera y tira agua y ahí están los rayos de la luz, van a generar este efecto visual. Pero, o sea, esto ya existía, pero no se veía antes en las nubes de la manera que lo vemos hoy en día masivamente. Entonces, el Señor ahora permite que esto acontezca a ese nivel tan grande. Entonces podemos ver no solamente uno, sino varios arcoíris en el cielo. No sé si ustedes lo han experimentado, pero se pueden llegar a ver muchos arcoíris en el firmamento. Y eso es un recuerdo donde el Señor, él mismo, o sea, él siempre se acuerda, pero de alguna manera nos está dando un testimonio a nosotros, nos está diciendo, yo no me olvidé y no me voy a olvidar de que nunca va a pasar otra vez esto. Y bueno, y él renueva el pacto una vez más con Noé y toda la generación, todas las personas que estaban ahí, y les dice que se fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra. Y ese es el mandato del Señor. Bueno, después de la renovación de este pacto con el hombre, sabemos que estaban los tres hijos de Noé. Entonces, uno de los hijos se llamaba Cam, y Cam pecó al ver la desnudez de su padre, ¿sí? Entonces, de alguna manera no fue solamente como ver, sino algo más allá de carácter sexual aconteció ahí, que no se explica claramente en la palabra, pero sabemos de por sí que fue algo que no estuvo bien visto a los ojos de Noé. Entonces, cuando sus otros dos hijos le avisaron a Noé, le dijeron, mira, Cam vio tu desnudez. Entonces, en ese momento, Noé da una maldición a toda la generación de Cam. No la da exactamente a Cam, sino se la da a Cainán, que es su primer, o sea, el hijo de Cam, o sea, el nieto de Noé. Y entonces está maldiciendo toda esa generación. Y después dice que Sem y Jafet, que eran los otros hijos, iban a ser bendecidos y que Cam iba a ser prácticamente su sirviente. Entonces, esto también se cuenta en la Parashá. De la misma línea de Cam viene otro personaje que se nombra en este estudio bíblico, y es Nimrod. Entonces Nimrod es aquel que por primera vez, aquel ser humano, digámoslo, a nivel de líder, que trae este pensamiento de rebeldía contra el Señor. Entonces de ahí viene, digamos, el nacimiento, toda esta línea de mal a través de esta persona. O bueno, ya estaban desde antes por el lado de Cam, pero empieza a florecer, digámoslo, a través de Nimrod. Entonces, Nimrod quiere decir rebelión, pero rebelión ¿contra quién? Contra todo lo que es Dios. Entonces, ellos querían hacer una torre grande, como desafiando de alguna manera a Dios. Como quien dice, mira, si va a venir un diluvio otra vez, nosotros vamos a hacer una torre tan grande que vamos a poder inclusive llegar al cielo y el agua nunca nos va a llegar. Entonces era más o menos ese tipo de pensamiento que tenían ellos. Entonces el Señor, Abba, desciende, ¿sí? y ve todo lo que estaba aconteciendo, y como se dio cuenta que toda esta gente estaban de acuerdo, entonces se determinó cambiar el idioma de todos aquellos pueblos que estaban reunidos y que ya estaban de acuerdo y estaban trabajando en la Torre de Babel. Entonces los dispersa y les cambia las lenguas. Y esta Torre de Babel se llama Babel porque quiere decir confusión, o sea, confusión, que les confundió la lengua, ya no podían entenderse unos con otros. Entonces ya se para la obra de esta rebelión.
que nos acuerda, bueno, pues que el Señor siempre está en control y está viendo los pensamientos de los hombres, no solamente individualmente, sino también en cuestión de naciones. Y bueno, y ya después de la historia de Nimrod y de Babel, entonces se hace otra vez, como lo vimos la vez pasada, un recuentro de nación, perdón, de descendencia, ¿sí? Desde Noé hasta Abraham, ¿sí? Entonces así terminamos la parasha la semana pasada hablando de las generaciones, y ahora volvemos otra vez a hablar de generaciones, donde se nombran los hijos principales que van de una generación a otra generación. Y ya pues de Abraham hablaremos más en la próxima semana. Así que esto es en gran resumen lo que nos habla la palabra. Como les decía antes, ya hemos estudiado esto en detalle en otros estudios bíblicos, pero en esta vez nos queremos enfocar y saber dónde está Yeshua en este segmento. Entonces, de la misma manera que el Señor le quiso advertir a toda la gente en aquel entonces que iba a haber destrucción y juicio, y les dio tiempo para que se arrepintieran, de la misma manera el Señor hoy a través de Yeshua, ¿sí? Él ha venido desde su primera venida y nos dice que nos arrepintamos y nos acerquemos a Él, al reino del Señor, que nos entreguemos a Él, que le aceptemos como nuestro Mesías. Entonces, por decirlo de una manera, el arca hoy en día, la salvación hoy en día es Yeshua. Me gustaría leerles un pasaje de Maquillajo o Mateo 24 del 36 al 44, y dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Está hablando Yeshua, ¿no? En el 37 dice: mas como en los días de Noé, ¿sí ven? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Yeshua. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed, y aquí importante que escuchemos esto, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿en qué consiste la preparación? La preparación es, obviamente, primero que nada, reconocer a Yeshua como nuestro Mesías, nuestro Salvador, saber que Él murió y resucitó al tercer día, ¿sí? Entonces, es aceptarlo a Él. Ahora, aceptarlo no es lo único. Después de aceptarlo hay que vivir según lo que nos dice en la Torá. Tenemos que hacer los mandamientos. Entonces, como dice la misma palabra, si me amas, cumple mis mandamientos. Y el que cumple mis mandamientos, ama a mi Padre y por consiguiente me ama a mí. Estoy parafraseando. Eso es lo que nos dice en unos versículos en el Brit Hadashah. Entonces, nadie sabe con exactitud, puede pasar, no sé, en un año, en 2 años, en 10 años, en 100 años, pero va a pasar y no vamos a ver en qué momento. ¿Sí? Podemos saber, como se dice, las noticias, los sazones, las temporadas, ¿sí? Que si va a ser Sukkot, que si va a ser a finales del año cuando celebra Sukkot, o alguna de las fiestas del Señor, que son sombras proféticas de las cosas que pasan en la palabra, ¿no? Entonces lo importante es estar preparados y no ser ignorantes como lo hicieron en el tiempo del diluvio, donde la gente no le prestó atención y los estaban tratando, a él y a su familia, en fin, lo estaban tratando de personas que estaban locas. Entonces, de la misma manera, aunque a nosotros hoy en día nos señalen y nos digan: mira, pero esta gente está locos porque están pensando en otras cosas, hacen estos rituales que no tienen sentido, leen este libro que no leen nada más, o lo que sea. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir dando testimonio y esperando pues que el Señor haga la obra en esas personas y que ellos también puedan entrar al arca, que el arca pues obviamente hoy en día es Yeshua, ¿no? Bueno,
Otro versículo, disculpen, otro versículo que me gustaría compartirles es Juan 10:9, dice, y esto estamos hablando acerca de que Yeshua es la puerta, ¿sí? O simboliza la puerta, ¿sí? De entrada al reino de los cielos. Pero estamos hablando también aquí, como hablamos del arca de la puerta, donde el mismo Señor cerró la puerta y ya después nadie pudo entrar. Y es que hay también un paralelismo entre Yeshua y la historia de Noé. Entonces en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? También vemos en Lucas 13:22-24, dice, pasaba Yeshua por ciudades y aldeas, enseñando mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta o la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. ¿Sí? Entonces hay un momento, pero ya después se va a cerrar, o si alguien va a querer, cuando ya se está cerrando no van a poder hacer nada. En Hechos 4:12 también nos dice esto, y en ningún otro hay salvación, o sea, en ninguna otra persona, ¿sí? Hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, no hay otras puertas, solo hay una puerta. La puerta al reino de los cielos es Yeshua. ¿Sí? Esto lo estábamos viendo aquí en Hechos. Bueno, y al igual que finalmente me gustaría pues compartirles que de la misma manera que lo hacía Noé, pues Yeshua también predicaba el evangelio y el arrepentimiento, ¿no? O sea, alejarnos de lo que éramos antes, cambiar nuestra manera de vivir, de pensar y acercarnos al Señor y buscar el reino, ¿no? Obviamente. Miren lo que dice Marcos 1 del 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Yeshua fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Yeshua? Predicando el evangelio, o sea, las buenas nuevas del reino del Señor. ¿Sí? Después en el 1:15 dice, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? Y ese mensaje no termina, sigue hasta cuando llegue nuestro Señor. O sea, esa puerta está abierta, es una puerta pequeña, está abierta, está disponible para todos, ¿sí? Y como les dije antes, aceptando al Señor y cumpliendo la Torah, siguiendo los mandamientos. Así que, y hay otros paralelismos más que podemos encontrar aquí en la persona de Yeshua y en Noé, ambos siendo un ejemplo de justicia, un ejemplo de amor al Señor. Así que bueno, esperamos que pues este breve estudio haya sido de bendición para ustedes. Ya la otra semana pues seguiremos en la parte número 3 de este año de estudio bíblico. Así que bueno, te damos gracias, Chris, por abrir estos medios en YouTube y en Facebook. Y bueno, y tú que estás viendo, pues te pedimos que por favor le des un like y compartas el video para que otras personas puedan ser bendecidas por esta enseñanza. Así que les bendecimos, el Señor les guarde y nos vemos la otra semana. Baruch Hashem.